3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy vamos a hablar con, para mí, uno de los entrenadores referentes en España, ya no solo de entrenamiento de movimientos gimnásticos, sino de rehabilitación de lesiones, de postura, y para mí un profesional referente, Josué Tari Madariaga, que como ya sabéis está en el programa, fue uno de nuestros primeros invitados, finalista de Ninja Warrior, entrenador en Systems, colaborador de distintos programas de televisión, entre ellos La Vasco en Telemadrid, campeón de España por equipos en gimnasia artística. Bueno, podrías seguir así y que este podcast se titulase Títulos y logros de Josué, pero para ello, bueno, pues creo que tengo la oportunidad de contar con, para mí, uno de los referentes de entrenamiento que nos va a desarrollar un tema que es el siguiente: las estadísticas no te sirven. Efectivamente, sí, aunque estemos hablando, o cuando me presentes desde el punto de vista del entrenamiento, detrás del entrenamiento hay una vida, detrás de esa vida hay una filosofía, hay una forma de vivirla, y muchas veces pues nos dejamos llevar por lo que está socialmente bien establecido y no nos paramos a pensar que las estadísticas que nos regalan los medios de comunicación pues les pueden servir a los sociólogos o les pueden servir a los científicos, pero no les sirven a las personas que realmente estamos al otro lado, que normalmente ni somos sociólogos, ni somos científicos, ni somos personas que nos dediquemos a interpretar estadísticas, con lo cual, como nadie nos ha formado sobre cómo entender las estadísticas, si las usamos, pues pueden jugar en nuestra contra. Totalmente, porque Josué, si a veces nos dejáramos llevar por las estadísticas, muchas de las cosas que hacemos no las haríamos, porque me consta que tú, además de llevar a atletas a nivel de rendimiento o a nivel de fuerza o gente que está mejorando la composición corporal, trabajas a gente pues que podría ser descartada desde el punto de vista médico como... podría ser, es descartada desde el punto de vista médico. De hecho, cuando hay enfermedades raras o entendidas o catalogadas como enfermedades raras, son enfermedades de las que están ahí, que dejamos un poco a un lado, porque no es rentable. Tenemos que pensar que desde el ámbito médico, aunque haya detrás muy buenas intenciones, porque las hay, y hay unos protocolos y unos procesos brutales llevados a cabo, hay una rentabilidad como... O sea, los médicos tienen que comer, los científicos tienen que comer igual que tú y yo tenemos que comer. Entonces las enfermedades raras no son rentables. ¿Qué ocurre? Que los médicos y los científicos ven estadísticas detrás de las enfermedades raras. Y yo, cuando entreno a alguien, veo a una persona. Ya sea una persona con una enfermedad conocida como ataxia de Friedrich, o ya sea una enfermedad conocida como distrofia de Duchenne o distrofia de Steiner, en el que esas personas están yendo al médico, a o unidad del dolor si tienen mucho dolor, o unidad de cuidados paliativos si están muy hechos polvo, o van al reumatólogo porque no saben lo que les pasa, o van al neurólogo, pero no hay una medicación concreta, con lo cual al final están sentenciados, aunque suene muy duro decirlo. Están sentenciados por las estadísticas, no están sentenciados por la vida, porque mientras podamos movernos y podamos respirar, no estamos sentenciados, yo creo, ¿no? Totalmente. Con lo cual hay que entender que las estadísticas no es que jueguen en nuestra contra, sino que las estadísticas están para interpretarlas. Y las estadísticas, si las usamos mal, son etiquetas hilosas que pesan mucho y que nos pueden dejar como estamos o empeorarnos aún más. Tenemos que entender que hay enfermedades que desde el punto de vista médico no tienen solución. Y como no tienen solución, pues se accede a ellas desde el punto de vista de no tienen solución. No podemos hacer nada por ti, nada. Vente cada 2 o 3 meses y te cambiamos la medicación por probar algo nuevo. Pero no hay nada que podamos hacer por ti, no hay nada. Estamos hablando de cambiar una medicación, no estamos hablando de algo que una persona puede hacer por ella misma. No, cambiar hábitos no. A ver, los médicos van a intentar recomendar siempre pues las herramientas que tienen ellos como médicos y como profesionales, que es la farmacología, que muy bien usada salva vidas, y las estrategias quirúrgicas, la cirugía, que muy bien usadas salvan vidas. Claro. Eso no vamos a quitarles el peso y la importancia que tienen. Pero en enfermedades crónicas o en enfermedades raras, ni la farmacología ni la cirugía puede cambiar un hábito de vida. Y detrás de esas personas
no solo está lo que les afecta de esa enfermedad. Detrás de esas personas está lo que les afecta de su estilo de vida. Tú puedes tener diabetes y todo lo que te sucede a ti malo crees que parte de la diabetes. O tú puedes tener diabetes, pero hay muchas cosas malas que te suceden porque no te mueves, no por la diabetes. Entonces, cuando creamos una etiqueta y nos aferramos a esa etiqueta, ya todo lo que pasa en nuestra vida es porque tengo esa enfermedad. No porque mi estilo de vida es un estilo de vida pernicioso. De hecho, siguiendo un poquito con este tema, antes de avanzar a estadística en otros puntos, me gustaría que hablaras de tu opinión sobre las enfermedades degenerativas. Vale, genial. Sí, una enfermedad degenerativa ya es un apellido que a mí me da arcadas. Me da asco. Porque hay mucha gente que está muriéndose, que podría morirse más tarde y que podría disfrutar de una vida de mejor calidad. O hay gente que está sin hacer nada porque piensa que no puede hacer nada porque le han puesto la etiqueta o se ha dejado poner la etiqueta de degenerativo. Degenerativo es algo que va peor. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que nuestra vida es degenerativa. Así que desde que nazco ya estoy jodido. ¡Ostras! No. Claro que con 30 años no tenemos las piernas tan nuevas que cuando teníamos 10. Y con 50 no tenemos las piernas tan nuevas que como cuando teníamos 20. Pero es que tu coche desde el día 1 que lo sacas del taller o lo sacas desde el concesionario ya no está nuevo. Y no por eso lo vas a tirar o lo vas a dejar de usar. Entonces, degenerativo es algo que deberíamos quitarnos de la cabeza. 100%. Porque es algo que va a depender de cómo utilicemos el tiempo de vida que tenemos. Sea 1 año, 2 años o 3 años. No hay persona con una enfermedad degenerativa más grande que la persona que ya se ha sentado en un ritmo de vida, que tiene su casa, que tiene su coche, que tiene su familia y ya ha conseguido todo en la vida. Esa persona, para mí, tiene una enfermedad degenerativa si realmente piensa que ya está todo vivido. Y alguien que tiene una enfermedad que normalmente cursa con un proceso degenerativo... A nivel estadístico estamos hablando, o sea... A nivel estadístico, puramente, efectivamente. Puede haber mejora. Yo he conocido y he tenido la suerte de entrenar a personas con enfermedades estadísticamente degenerativas, pero que en números, a la hora de valorar su funcionalidad y sus niveles de fuerza y sus niveles de movilidad y de resistencia, ha habido mejoras. ¿Me puedes decir cómo voy a llamar yo degenerativo a una enfermedad en la que esa persona vino pudiendo hacer una sentadilla y acaba haciendo 25 sentadillas? Para mí esa persona ha mejorado. Sobre todo porque al final, si lo ponemos a nivel técnico, simplemente por respirar, tú te estás degenerando. Al final te estás oxidando. Te estás oxidando y te estás envejeciendo y tu piel se envejece. Y al final lo que estamos hablando es que si nos ponemos así, los médicos deberían decir te estás degenerando. Lo que no tienen en cuenta es que también la aceleración o el ritmo de degeneración de unas personas son mayores que otras, pero todas, hoy por hoy, tú que estás escuchando este programa ahora mismo, te estás degenerando, yo me estoy degenerando y cualquier persona. Otra cosa es los medios que pongamos para ralentizar esa oxidación o esa... Ralentizar o incluso contrarrestar. Está visto que determinados tipos de ejercicio, como por ejemplo el ejercicio cardiovascular de intensidad media-baja, es un ejercicio antioxidante. O el entrenamiento de fuerza es un recurso de entrenamiento antiinflamatorio. Con lo cual, al final, podemos disminuir la velocidad de ese deterioro o incluso contrarrestarlo. ¿Por qué hablo de contrarrestar? Que nos da mucho miedo decir contrarrestar. Nada, contrarrestar. Si yo entreno a una persona y ahora mismo se encuentra mejor que hace 10 años, ¿yo no acabo de contrarrestar eso? Si con 50 años está mejor que con 40, me puedes decir, para mí he contrarrestado, porque su tendencia era hacia abajo y de repente ha subido. Si hay un punto de inflexión inferior, hay una bajada y una subida, con lo cual he contrarrestado. No me da miedo decirlo, que parece que tenemos que hablar con miedo. Entonces, los dos extremos suelen estar en que hay gente que no es capaz de aceptar el envejecimiento, con cirugías, con botox, con 1000 cremas, invirtiendo todo su esfuerzo en que se le vea aparentemente joven. No, creo que todos tenemos que aceptar que vamos a envejecer. Eso por un lado. Por lo tanto, tenemos que disfrutar más cada momento, porque no vamos a ser más jóvenes que hoy, en este preciso instante, en este segundo. Pero por otro lado, tenemos que evitar conformarnos e intentar siempre mejorar. Si estamos vivos, hay que moverse, hay que luchar y no hay que dejar que nadie nos diga que tenemos una enfermedad degenerativa, la tengamos o no la tengamos, porque son estadísticas. Y tú no formas parte de una estadística, tú formas parte de algo individual, de algo único y de algo con mucho más valor que un perfil poblacional. De hecho, para que alguien entienda el enfoque de Josué,
me gustaría que, Josu, pusieras a nivel de, por ejemplo, las estadísticas de las carreteras, sí. Algún tipo de interpretación negativa a buenas noticias. Genial. Las estadísticas se pueden utilizar para dar la vuelta totalmente a lo que hacemos. Es decir, yo puedo sacar de una estadística negativa algo positivo y de una estadística positiva algo negativo. Os vamos a poner un ejemplo. La DGT ha podido este año afirmar o confirmar que se ha reducido el número de muertes en carretera en la operación salida de Semana Santa, no lo sé, me lo estoy inventando, en un 50%. Joder, desde casa tú lo valoras como algo positivo. Han muerto la mitad de personas que el año pasado. Vale, vamos a dejar la estadística a un lado y vamos a pensar que si murieron 100, han muerto 50. Para mí que hayan muerto 50 personas, verlo como una noticia positiva, me da un poco que pensar. Pero vamos a ir más allá. Vamos a ponernos en el caso de una madre que ese mismo año en Semana Santa ha perdido a su hijo en la carretera. ¿Vale? ¿Sabes para qué sirve la estadística para esa mujer? Para tomar por culo sirve la estadística para esa mujer. Y perdonadme por la expresión. Porque esa mujer que ha perdido a su hijo en una campaña en la que positivamente hemos reducido la mortalidad en las carreteras un 50%, a esa mujer ni le alivia ni le va a devolver a su hijo. Con lo cual, la estadística hay que verla siempre como algo global que para mí no tiene más importancia que lo que me cuenta esa madre cuando te dice que su hijo no le cogía el teléfono y que se enteró de que había fallecido en la carretera. Para mí tiene más importancia las personas individualmente que las estadísticas. Totalmente. De hecho, creo que con este ejemplo se ve de manera muy gráfica. Y sobre todo, pues nosotros, al final, como profesionales, si muchas veces nos dejáramos llevar por las estadísticas o por lo que dicen los papers, a veces no nos esforzaríamos tanto o no intentaríamos llegar más allá de lo que a lo mejor nos intentamos esforzar. Porque es muy fácil decir, no, entre 8 y 12 repes tú vas a conseguir esto. Bueno, pero en plan, no, y si haces más te vas a lesionar. Pero, o por ejemplo, ¿no? En plan, sí. Cuando realmente ¿quién prescribe lo que tú puedes llegar a hacer o quién prescribe tus circunstancias individuales? Al final creo que las estadísticas están muy bien pues para que tener un camino en el que seguir, sí. Una dirección, una brújula, sí. Pero al final... Pero lo que te encuentras en el camino no está en las estadísticas. Es eso. Es así. Lo que te encuentras en el camino, todos esos baches, todos esos problemas, las sorpresas de mejoras que no esperabas o las decepciones de problemas que tampoco esperabas, no están en las estadísticas ni están en los papers. Con esto, pues desde este punto de vista podéis criticarnos diciendo que no usamos la ciencia para lo que está. No, el problema es que hay gente que utiliza la ciencia para todo. Y cuando jugamos a que la ciencia es Dios, nos estamos equivocando y nos estamos olvidando de que hay muchas cosas que la ciencia no las puede explicar. Con lo cual no vamos a explicar todo desde la ciencia si la ciencia no puede explicarlo todo. Y soy una persona que mi trabajo y mi método de entrenamiento lo baso en la ciencia. Pero cuando en la ciencia no puede explicar cómo intervenir para mejorar a una persona con una enfermedad neurodegenerativa, ahí es donde tengo que entrar en crear, en conocer la fisiopatología, que me la da la ciencia por un lado, pero por otro lado tengo que entender sobre entrenamiento, pero por otro lado tengo que entender de cómo puedo hacer para que esa persona saque todo su potencial y deje de creer que lo que tiene es algo degenerativo que no va a mejorar. Porque sinceramente es muy triste que alguien venga a entrenar contigo sabiendo que no va a mejorar. Yo no le entrenaría. Y yo le recomendaría que no viniera a entrenar. Entonces, hay gente tomando decisiones muy tristes y con muy poca motivación. Y de hecho, siguiendo un poquito con este tema, y me gustaría mencionar un libro de Peter Thiel que se llama De 0 a 1, que bueno, Marcos ya lo ha recomendado unas cuantas veces, y por ejemplo desarrolla que al final tú puedes mejorar algo que ya existe, que es lo que suele hacer el 90% de las personas, y pone de hecho el ejemplo de que las personas creen que para tener éxito tienen que copiar lo que otras personas han hecho, pero yo por ejemplo dudo que incluso las personas que ya han logrado cosas vayan a tener éxito haciendo lo que ya han conseguido. Me explico. Mark Zuckerberg no va a crear otra red social. Elon Musk no va a crear otro Tesla. ¿Me explico? Al final lo que quiero decir es que tú puedes mejorar de manera lineal o puedes innovar y crear algo de 0 a 1, algo que no se haya hecho antes,
algo que mejora una tecnología, y es el ejemplo que te ponen es, tú puedes crear una máquina de escribir y lo que puedes hacer es replicarla y que llegue a miles de personas. Pero también puedes crear un procesador de textos y que sea capaz de dejar atrás la máquina de escribir. ¿Me explico? Entonces, al final, yo creo que lo que intentamos transmitir con este podcast es que deja de crear máquinas de escribir, desarrolla un procesador de textos. La ciencia está muy bien, porque te está diciendo que lo que hay funciona, pero precisamente no te está diciendo otras cosas que sí funcionan, pero que no han demostrado todavía. Claro, te está indicando un camino, otro camino y otro camino, ¿no? Pero no te está indicando todos los caminos. Entonces, copiar un modelo ya establecido está muy bien siempre y cuando creas que puedes mejorarlo. Si tú no crees que puedes mejorarlo o no es el contexto para mejorarlo, como es el caso que os pongo un ejemplo de hacer que mejore a alguien con una enfermedad degenerativa, ahí no puedo copiar un modelo porque no hay ese modelo. Entonces tendré que crear uno. Exacto. Eso es lo que vamos. A nivel estadístico, no vas a mejorar. Esa persona no va a mejorar. No va a mejorar porque... No, es que yo no puedo esperar, Pedro. Yo no puedo esperar a que la ciencia me diga cómo entrenar a alguien con una enfermedad neurodegenerativa. Porque se me va a morir esa persona. Es que a lo mejor ese estudio aparece dentro de 15 años. Entonces, hay muchos contextos individuales de personas. Mi madre, con problemas en las rodillas, con problemas en la espalda. O sea, yo no he encontrado ningún estudio de una persona en la que le duran las rodillas, la espalda, los hombros y los tobillos y me diga exactamente qué tengo que hacer con esa persona. Voy a ponerte un ejemplo que seguramente te haya pasado a nivel laboral o a nivel profesional, y es que te haya llegado, sobre todo en este caso más mujeres, con fibromialgia. Sí. Personas que directamente, a nivel estadístico, los médicos dicen, tienes fibromialgia, vas a tener dolor, hagas lo que hagas. Cualquier movimiento brusco o inesperado te va a doler. Evita movimiento. Te va a doler. No mover. Es que aunque no le diga a un médico evita movimiento, a una persona que le duele al moverse ya tiene clarísimo que no se puede mover mucho y que no se va a tener que mover. Pero si encima le metemos miedo. La fibromialgia ha puesto un ejemplo un poco controvertido, porque es una enfermedad que antes no se reconocía. ¿Quieres que te diga por qué se empezó a reconocer la fibromialgia como una enfermedad? Pues no lo sé, cuéntame. Pues porque los médicos, dentro de todas las estadísticas, empezaron a tener fibromialgia también, dentro de la población. Entonces, claro, si no hay ninguna persona en el ámbito de la medicina, en el ámbito científico, que tenga fibromialgia, era una enfermedad que se les tachaba de personas... Cuentistas o quejicas, o sea, alucinante. Gente que ahora mismo está evidenciado que tiene una enfermedad real y una enfermedad palpable y una enfermedad que cursa de muy diferentes maneras. La fibromialgia es el claro ejemplo de que no hay enfermedades sino enfermos. Pues empezó a diagnosticar la fibromialgia porque los médicos, algún médico, empezó a tener esa misma sintomatología. Sí, una pareja con esa enfermedad. Claro. Pero, o sea, es un poco triste que yo, si soy médico, tenga que tener esa enfermedad para creerme que mi paciente tiene esa enfermedad. Porque yo, como médico, tengo que entender que cada persona que viene aquí con un problema. Será un problema más emocional, más psicológico, más físico, más psicosomático. Ya tendré yo que derivarle a un punto a otro. Pero bueno, es el claro ejemplo de que efectivamente, si nos dejáramos guiar por la fibromialgia, no tiene solución. Vamos, problema grande, no tiene solución, estoy jodido. Problema 2, todo lo que vas a hacer te va a doler, jodido. Problema 3, va a ir a peor. ¿Qué hago? Es que no hago nada, yo no salgo de casa. Que la gente no sale de casa, ¿eh? De hecho es que sucede, tío. Mira, no sale de casa. Te he puesto el problema de la fibromialgia porque es al final, por desgracia, algo muy común. Pero, por ejemplo, a mí a nivel de gimnasio, a nivel, yo tengo un centro, y me llegan personas que me dicen, yo no puedo hacer CrossFit o no porque tengo... me duele mucho la rodilla. Ajá. ¿Me explico? Sí. Y lo que me di cuenta, tío, o me duele mucho la espalda, ¿vale? O tengo una hernia. Sí. Y yo digo, tío, al final el problema que yo veo es cultural. Veo el problema cultural porque al final tú no te has hecho daño haciendo CrossFit. O sea, que tú no te has hecho daño haciendo sentadillas. Tú no te has hecho daño haciendo peso muerto. Tú tienes un dolor de espalda y dices que no haces peso muerto porque te duele la espalda. Pero no porque te has hecho daño haciendo peso muerto o haciendo sentadillas. Y digo, joder, o sea, ¿cómo cambiamos? Porque al final esto es algo a nivel psicológico, se llama sesgo de autoridad. Sí. La autoridad de una persona con bata, un médico, Pero ya no es la autoridad de una persona con bata. Tú has dicho, ¿cómo cambiamos eso? Pues hay que dar herramientas. Vemos demasiado la televisión.
aunque cada vez se vean menos los medios de comunicación y se vea más Netflix, por ejemplo, o veamos más YouTube, los años que hemos pasado sin Netflix y sin YouTube han pesado y han creado, es decir, lo que tú has creado y has vivido durante los 15 primeros años de tu vida, excepto que seas una persona muy plástica y muy adaptativa, va a pesar sobre ti. Hay personas que con 50 años opinan igual a nivel político que con 15. ¿Por qué? No porque el contexto sea el mismo, sino porque hay gente que se le critica porque es muy cambiante. Yo pienso que hay que ser muy cambiante. ¿Acaso criticamos siempre por las estaciones del año? No, gracias a las estaciones del año tenemos fruta, tenemos víveres, tenemos... Entonces, hay que ser cambiante. Si tú entrenaras igual ahora que hace 10 años, preocupante. Si tú piensas igual ahora que hace 10 años, preocupante. Pues exactamente lo mismo. Entonces, los medios de comunicación tienen un poder muy grande. Los de la bata blanca tienen un poder muy grande. Los maestros en los colegios tienen un poder muy grande, aunque no hagan la labor que deberían hacer en muchos casos. Es decir, si yo tengo mucho potencial o mucho poder, tengo que utilizarlo con cuidado y con cabeza. Y los padres y las madres y los líderes de las familias tienen mucho poder. Entonces, todo eso hay que tener cuidado porque puede estar muy sesgado o puede estar menos sesgado. Para mí, la forma de saber si está sesgado algo o no está sesgado es si tú no solo tienes una idea, sino que esa idea me intentas convencer de que es la mejor. Para mí, ese es el claro ejemplo de que estás sesgado. Total. ¿Vale? Hay una frase, no recuerdo cómo era, pero presta atención a lo que no puedes criticar y te darás cuenta de qué es lo que realmente gobierna sobre ti. Qué bueno. ¿Vale? Y eso es un claro ejemplo. En cualquier país, me da igual la ideología política, me da igual el contexto cultural, yo te puedo decir mi opinión, pero nunca te voy a decir que esa opinión es la mejor y te voy a intentar traer, porque hablamos de sectas, pero la secta al final puede ser cualquier ideología política que yo intento introducir como suprema. La supremacía de cualquier idea política, religiosa o cultural, para mí es una secta. Entonces puede haber algo como, por ejemplo, ser vegano puede ser una secta en un momento utilizado, o puede haber algo como el cristianismo que en un momento dado, utilizado de una manera, no tiene por qué ser una secta. O sí. Si yo te intento convencer que todo lo que se salga del veganismo es lo peor que tú puedes hacer en tu vida y que vas a morir si no te conviertes en vegano, te estoy vendiendo una secta. En cambio, si yo te intento transmitir que si comes más frutas y más verduras y dejas un poco de lado la carne y el pescado durante una temporada, quizás tu cuerpo lo note. Quizás te invito a que pruebes, te invito a que explores. No te estoy intentando convencer de que solo hay una única verdad. De hecho, esto me motiva mucho de cara a transmitirse a las personas que lo estén oyendo, y está muy bien que haya estudios que te muestren ciertas cosas, tanto para un lado como para otro, porque al final... Como para bien como para mal. Al final, si tú te pones a pensar, tú puedes buscar en Google cualquier cosa que demuestre... Cualquier cosa. Sí. O sea, al final, te demuestro que si lees 5 libros al año, vas a ganar 10.000 pavos más. Te encuentro un estudio. Exacto. Pero es que también puedo contar que si tú lees 5 libros al año, pierdes tu fortuna. Y dices tú, ¿cómo coño? Sí. Y es que al final... Por eso mismo, detrás de las estadísticas hay sesgos. En cambio, detrás de lo que tú vives en tu vida no hay sesgos. Si una madre ha perdido a su hijo, ahí no hay sesgo que valga. Le ha perdido y no le va a volver a recuperar. Pero sí hay sesgo en el número de personas que... Porque las estadísticas son entrevistas. O son muestras. Muestras muchas personas. Exacto. Que no, tío. Que no todo, sino una muestra. Una muestra. Eso es. Una parte, efectivamente. Y en colación con, con la cita que has comentado, me recuerda a una de Carl Gustav Jung, que dice: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Efectivamente. Yo no voy a negar nunca nada que me digan que no haya probado, y nunca voy a criticar algo que no haya conocido desde dentro. Para que te hagas una idea, tú sabes de sobra que yo entreno a gente con muchas patologías, entonces es verdad que el CrossFit a lo mejor lo veo un poco alejado de ese tipo de personas. Pero yo en su día me metí a un box de CrossFit durante un año a entrenar con la gente, para que tanto lo bueno como lo malo del CrossFit lo pueda criticar desde dentro. Hay gente que lo critica desde fuera y no lo conoce, y para mí no tiene valor, porque sí, claro que hay un sesgo, pero yo quiero por lo menos entender cómo está esa persona. Y encima también podrías estar sesgado de haber estado en un buen box donde se hacen las cosas muy bien, y encontrarte que a lo mejor las personas que a lo mejor no han tenido la suerte de estar ahí y hayan tenido más experiencias en otros sitios, a lo mejor no se han las cosas tan bien,
digan, pues tío, lo que has visto no es real. Pero también puede pasar viceversa, que hayas estado en un sitio donde se hagan las cosas muy mal y decir, esto es lo peor. Y a lo mejor también alejarte de la realidad precisamente por escoger esa muestra. Exacto. Y al final lo que intentamos transmitir con este podcast es, no te creas las estadísticas. O sea, créetelas, pero que no sean un dogma. Efectivamente. No, o sea, sinceramente, ¿para qué vas a utilizar las estadísticas? ¿Para tu trabajo de fin de máster? Perfecto. ¿Para qué vas a utilizar las estadísticas? ¿Para presentárselo a tu director de marketing? Perfecto. ¿Para qué vas a utilizar las estadísticas? ¿Para buscar tu camino o intentar encontrar la felicidad o intentar ayudar a las personas de tu alrededor? Para eso no te sirven las estadísticas. Para tu día a día, las estadísticas no sirven para nada. Podemos ser el país en estadísticas con peor nivel de inglés de Europa o el mejor, no lo sé. Vamos a poner que somos el peor, ¿vale? Pues yo creo que en España se habla bastante mal otros idiomas, ¿vale? Entonces, claro, como vivo en un país que es el peor en nivel de inglés y yo soy español, pues yo ya justifico mi mierda de nivel de inglés. Entonces, toda mi vida va a ser una mierda, mi nivel de inglés. Porque tuve un profesor que me enseñó muy mal, porque mis padres no sabían inglés, porque no me dieron dinero para poder viajar a otros países. Sí. O puedes coger y utilizar esa estadística para limpiarte el culo, empezar a escuchar podcasts en inglés, leer libros en inglés y verte series en inglés y acabar con un nivel de nativo en un país en el que supuestamente la estadística te decía que tu nivel de inglés iba a ser una mierda. De hecho, me encanta que menciones esto porque lo podemos enlazar con los heurísticos. Por ejemplo, decir que las personas que entrenan no son cultas, o que es lo que se ha dicho siempre, o que si has nacido en Marruecos vas a vender porros. Exacto. O que la gente ¿me explico? O sea, al final... Si se ha nacido en el sur, o sea, en el norte, cocaína. Si se ha nacido en el sur, hachís. Por ejemplo, o un montón de imagínate, y para que alguien no... para que alguien no entienda lo que es un heurístico, te digo, piensa en una princesa. Y ahora mismo vas a pensar seguramente pues en una mujer delicada, con un vestido y con una sonrisa y incluso con colores determinados. Y con colores determinados, con un pelo muy bonito. Uh-huh. Cuando a lo mejor perfectamente una princesa podría ser un transexual con el pelo rizado y granos, por ponerte un ejemplo. Sí. Y también seguiría siendo una princesa. Lo que quiero decir es que a veces estamos tan sesgados por la estadística que sin querer, si ahora mismo te digo fumador de marihuana y piensas en Bob Marley, te viene a la cabeza, sí. ¿no? Ya una safari, una estética, una cultura, una raza eso concreta. Es. Y a lo mejor no te viene a la cabeza, por ejemplo, Elon Musk. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero al final, quiero decir, no lo asocias a multimillonario, lo asocias a perfiles, ¿no? Así que digo... Pero la diferencia entre... O sea, a todos nos va a venir a la mente algo que ya tenemos predispuesto. Otra cosa es que tú seas capaz, de una vez que te imagines a esa princesa de esa manera, ser capaz de imaginarte diferentes opciones y ser capaz de ver la individualidad que hay dentro de muchas princesas, porque cada princesa en un país del mundo diferente llevaría una estética diferente, una altura diferente y un color de ojos diferente. Eso es. La diferencia entre el que vive sesgado realmente, porque claro, si entramos en es que todo está sesgado, vamos a ver una cosa, vamos a hablar de manipulación y no manipulación. Para mí manipulación es intentar meterte en la cabeza que el estereotipo de princesa es este. Uh-huh. Y para mí vivir sesgado, que todos vivimos sesgados, es que lo primero que te surja en la cabeza sea esa princesa, pero luego decirte, imagínate todas estas opciones y que tú, con una mente abierta, porque la has entrenado y la sigues entrenando, seas capaz de ver más allá de la única estética posible que hay para el que vive en esa manipulación. Exacto. Entonces, sesgo es día a día, lo tenemos todos. Exacto, día a día, pero persona la manipulación a persona, individuo a individuo, porque al final piensa y reta tus creencias. Imagínate, si yo te digo multimillonario y te viene a la cabeza estafador, ladrón, etcétera, sí, seguramente te vas a alejar mucho de ese perfil a nivel de persona. Si por ejemplo te digo imagínate deportista y deportista lo asocias a cansancio, disciplina, sudor, lesión, sí, seguramente te alejes mucho de eso. Entonces reta un poco cuando pienses en algo, en tus heurísticos, en qué piensas de cada cosa. Si cuando piensas en ciencia piensas en dogma,
realidad, único camino, etcétera, piensa que tal vez las opciones de inventar algo, de crear algo nuevo, de salirte de lo establecido, la tengas bloqueada. Y este tipo de podcast que estamos intentando transmitir Josu y yo es para que justo hagas todo lo contrario y digas, ¡boom! Voy a romper con todo esto y voy a crear algo nuevo. No esperes a dar el primer paso. O sea, esperamos a dar el primer paso, tener todo cerrado. Es decir, tengo que saber el método de entrenamiento exacto, tengo que saber el canal de televisión exacto, tengo que saber la ideología perfecta exacta, y una vez que tenga todo eso doy el primer paso. No, tu primer paso depende únicamente de ti. Hay muchas más cosas que dependen de nosotros de las que nos pensamos. Y pensamos que depende del régimen político que tengamos, depende de el piso en el que viva, depende del trabajo en el que tenga y depende del dinero que tenga. No, depende de ti, en el momento en el que estés. Claro que si estás más jodido a nivel económico o estás más jodido en tiempo, pues lo tienes más difícil. Pero claro que lo tiene más difícil. Y alguien de 1,80 lo tiene más difícil para hacer un mate que alguien de 2,10. Pero no por eso no vas a intentar hacer un mate. Muy buena esta. O sea, al final, si alguien te dice, no, por debajo de 1,80 m no se puede machacar. Porque antes de Moxie Box o de Allen Iverson o este tipo de perfiles, o Nate Robinson, que son jugadores de la NBA que pueden machacar, que rondan el 1,80 m o por debajo, era inviable. Tú veías una canasta y decías, imposible. Pero al final ver tantos perfiles que se rompen la estadística, porque al final hay un libro que solemos hablar mucho en el programa, que seguro lo conoces, que también es del título que tenemos aquí delante, que es de Taleb, que se llama El Cisne Negro. Sí. Y es de todos los sucesos que se tienen en cuenta. Pero de los que no se tienen en cuenta, ¿qué? Se supone que según esos cisnes negros, el Titanic era inhundible. Exacto, y la Tierra era plana. La Tierra era plana, o sea, hasta que era redonda. Es decir, al final... Sí, pero era redonda para una única persona. La estadística de ese contexto era que el 99,9% de la población mundial creía o daba por sentado que la Tierra era plana, porque había evidencias científicas de que la Tierra era plana, supongo, ¿no? Sí, bueno, en cambio, de la época. Eso, la ciencia de la época, efectivamente. Pero es que la ciencia del siglo XXI, del 2020, en el que nos encontramos ahora mismo, dentro de 15 años va a ser una risa. Y nos vamos a reír. O sea, que tú esperabas a que estuviera la evidencia científica exacta o a que sacaran el metaanálisis, que es la estadística de la estadística, para poder actuar. No, empieza a actuar. Y si te equivocas, pues ya sabes que ese camino no es el camino a elegir. Pero no podemos esperar a que nos hagan el trabajo. Que los científicos hacen el trabajo de científicos. Pero los entrenadores tenemos que hacer el trabajo de entrenadores. No hay más. No hay más. Y si eres entrenador, si eres científico, si eres médico, si eres farmacéutico, esperemos que esto te haya dado una chispita. Estamos aquí para mejorar, estamos aquí para aportar, pero también para que nos aportes. Por tanto si estás a favor o estás de acuerdo, nos encantaría contar con tu feedback, tanto en los comentarios en iVoox, en Spotify, como por redes sociales, y que nos cuentes un poquito qué opinas de todo esto. Puedes dejar un mensaje, puedes escribir a Josué. ¿Algo que añadir, Josu? Pues que efectivamente vuestra opinión es importante, pero más importante es vuestra capacidad de cambiar de opinión. Entonces, no es ir de flor en flor o de rama en rama. Es tener determinadas cosas vitales que tienen que ser vuestra esencia de vida, que entre comillas es sobre todo tener una integridad a nivel moral buena, y que seáis personas que no os falléis a vosotros mismos. Una persona que se falla a sí mismo es una persona que no confía ni en sí mismo. Si tú no te gustas a ti mismo, si tú no confías en ti mismo, si tú no te quieres a ti mismo, ¿qué vas a hacer con tu entorno? Es normal que busques esa deficiencia, la busques en las sectas, la busques en los medios de comunicación, la busques en los partidos políticos. Entonces, cualquier opinión que nos des, por favor, que sea una opinión abierta, que sea una crítica constructiva, y que no simplemente porque te llevemos la contraria nos juzgues, ¿vale? O nos critiques. Porque tú puedes pensar totalmente contrario a mí y yo darte la razón porque desde tu punto de vista yo también lo vería de esa forma. Entonces, puede haber puntos diferentes porque cada persona pensamos diferentes, pero estar todos unidos. Pedro y yo a lo mejor tenemos ideas totalmente opuestas en determinados puntos de nuestra vida y no por eso tenemos que verlo como algo negativo. Nos siguen vendiendo que nos separan muchísimas cosas. Yo quiero venderos que nos acercan muchas más cosas de las que nos separan y que vamos o estamos en una época
hablando de España, que es de donde estamos ahora mismo, muy complicado a nivel político, muy complicado a nivel cultural, y que independientemente de lo que pensemos o de dónde nos encontremos, nos están intentando separar. Y somos personas coetáneos, vivimos en una misma época, vivimos en un mismo contexto, vivimos una misma vida. Tenemos muchas más cosas por las que abrazarnos y ayudar al compañero que mirarle mal, putearle, porque la realidad es que ante las catástrofes sale lo verdaderamente bueno del ser humano, porque hay que esperar a que la gente se muera por las calles, haya un huracán o haya una bomba nuclear para que salga lo bueno de nosotros. Saca lo bueno de ti cuando vayas a comprar el pan, cuando vayas en el metro o cuando llegues a tu casa, porque realmente somos buenos y hay mucha bondad, pero nos están intentando separar. ¿Quién nos está intentando separar? No lo sé. Pero sí es verdad que al final, si yo te intento separar y tú transmites esa separación a tus alumnos, a tus hijos o a tus compañeros, ya estás infundiendo odio. Entonces, el odio es la mayor bomba atómica que pueda haber en el mundo. Y nosotros desde Motion Me y Pedro desde Motion Me lo que busca es, pues eso mismo, un poquito más de emoción positiva en un mundo en el que prima mucho el odio y prima mucho la crítica negativa, no la crítica constructiva. Vamos a construir, aunque sea más duro que destruir, aunque cueste más que destruir, vamos a construir un poquito, ¿no, Pedro? En este 2020. Y como diría Confucio, no te quejes de la oscuridad, enciende un candil. Sí, señor. Bueno, dicho esto, muchas gracias a todos por estar aquí este rato. Gracias a todos y gracias a ti, Pedro. Gracias a ti.